En los anales de la historia humana hay momentos en los que la propia naturaleza viola sus propias leyes y la muerte llega de forma repentina. El 21 de agosto de 1986, en la quietud de la noche africana, se produjo en las montañas de Camerún una catástrofe de la que los libros de texto no hablan. A las 21:00 se escuchó un estruendo ensordecedor y en cuestión de minutos la vida en los asentamientos se detuvo. En un radio de 25 kilómetros no quedó ni un alma. Personas, ganado, toda la vida. Todos murieron en el acto, sin un solo grito, sin luchar. Más de 1.700 personas fallecieron una tras otra, dejando tras de sí un misterio que ningún científico ha podido desentrañar. No fue una plaga ni un ataque militar, era un misterio envuelto en tinieblas. Los primeros investigadores solo encontraron cadáveres sin vida, cubiertos de extrañas úlceras rojas, y al único superviviente, cuyo único recuerdo era un leve olor a pólvora y una pérdida repentina del conocimiento. La respuesta se escondía en las profundidades, a solo unos kilómetros de la zona de muerte. En este lugar, que los pueblos locales habían evitado desde tiempos antiguos, se encontraba un siniestro depósito, el lago del volcán. Las leyendas decían que en sus aguas habitaban espíritus malignos que traían la muerte, y estas leyendas resultaron ser ciertas. Pero cuando se desveló el misterio, se descubrió que los culpables no eran espíritus malignos, sino algo mucho más terrible que se escondía en las entrañas del volcán. En lugar de advertir al mundo sobre el monstruoso potencial descubierto, el gobierno prefirió ocultar la verdad, haciendo pública solo información fragmentaria y silenciando la magnitud de la amenaza. Se silenció el hecho de que Níos no había utilizado todo su poder oscuro y que muchos otros lagos asesinos, ocultos en la sombra, esperaban su momento para atacar a millones de personas. Este lugar siempre había estado vivo, y las personas cuyos antepasados habían descansado en esta tierra durante siglos lo sabían. Este conocimiento no les había sido transmitido a través de rumores o leyendas, sino a través de algo interno, un sentimiento reverencial del que no se solía hablar abiertamente, pero que era una parte integral de su existencia desde su nacimiento. Para ellos, el lago nunca fue simplemente agua recogida en una cuenca de piedra. Era un ojo que no parpadeaba, el espejo negro, cuya superficie inmóvil no miraba hacia el ruidoso cielo, sino que se asomaba al abismo más silencioso, reflejando no las nubes, sino solo lo que se escondía abajo, en las profundidades de la tierra. Aquí se encontraba la morada de los espíritus, antiguos, como las propias rocas que retenían estas aguas oscuras, los guardianes, cuyo destino estaba indisolublemente ligado a este lugar. No eran ni buenos ni malos en el sentido humano de estos conceptos, eran una fuerza primitiva y dormida, y tenían un pacto. Este pacto era simple y fundamental, como la respiración misma. Solo exigía una cosa: paz absoluta. Los espíritus guardianes buscaban el silencio, que era símbolo de respeto. Su regla era: no perturben las aguas, no rompan la paz de las profundidades, no despierten el sueño centenario de la tierra donde descansa la morada. Vivan cerca, disfruten de los dones que la tierra les ofrece generosamente, pero nunca intenten penetrar en la morada. Durante siglos, este pacto no escrito se respetó rigurosamente. La gente sentía miedo, pero era un miedo sabio e instintivo, similar al que se siente ante un depredador dormido. Este miedo era la base de su sabiduría. Bebían agua de los arroyos limpios que desembocaban rápidamente en el espejo negro, pero nunca la sacaban del lago. No pescaban en él porque su profundidad se consideraba inerte, ajena a este mundo. Tampoco lavaban la ropa en él. Tan pronto como el sol comenzaba a ponerse, instintivamente se alejaban de él. Los ancianos repetían sin cesar a los jóvenes:
No mires al espejo negro durante demasiado tiempo, o los espíritus te verán y te recordarán. La vida seguía su ritmo lento y predecible. Las generaciones se sucedían, transmitiendo de generación en generación el miedo que en otro tiempo fue conocimiento. La costumbre, nacida del miedo, se convirtió en tradición, y la tradición, a su vez, se convirtió en una ley inquebrantable. Y mientras se respetaba esta ley, los espíritus permanecían en silencio, permanecían en su oscuridad impenetrable, y su sueño, como un hilo invisible, mantenía el frágil equilibrio del mundo. La tierra daba cosechas abundantes y los arroyos saciaban la sed. La vida, a pesar de sus dificultades, continuaba. Pasó el tiempo y el mundo que los rodeaba, incluso en aquella remota zona, sufrió cambios. Los ancianos que custodiaban el tratado fueron abandonando este mundo uno tras otro, llevándose consigo el recuerdo vivo de aquel miedo primitivo. Al mismo tiempo, la nueva generación, los hijos y nietos de aquellos ancianos, crecía con una visión del mundo diferente. Su vida era tan pobre como la de sus padres. Comprendían bien lo difícil que era su vida y lo poco que les daba a cambio de todos sus esfuerzos. Desde la ciudad llegaban rumores sobre un mundo amplio, donde la ciencia y las nuevas leyes daban explicación a todo, sin dejar lugar a la intervención de los espíritus. Estos nuevos hombres eran de una misma tribu, hablaban un mismo idioma y comían los mismos platos. Pero sus corazones habían dejado de escuchar el susurro de la tierra. Miraban la morada de los espíritus con nuevos ojos pragmáticos. En lugar del espejo negro, solo veían un gran pozo con agua que no servía para nada. No se podía pescar en él. En lugar de tierra sagrada, veían parcelas fértiles en el borde que permanecían sin cultivar, aunque sus familias necesitaban campos para cultivar maíz. Lo que antes era la sabiduría de generaciones, a los ojos de los jóvenes se convirtió en ignorancia y viejas supersticiones. Superaron el miedo, estaban cansados de la pobreza, anhelaban vivir, según ellos, de una manera más digna y correcta. Los ancianos hablan de los espíritus, susurraban los más desesperados, pero nosotros solo vemos niños hambrientos. Si esos espíritus son tan poderosos, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué nos han privado del pescado y de la tierra junto al agua? Dejaron de prestar atención a las advertencias. La sabiduría acumulada a lo largo de los años les parecía molesta y la descartaron. Decidieron que había llegado su momento. Comenzó su nueva vida. No aparecieron como invasores para tomar por la fuerza. Decidieron aprovechar lo que consideraban suyo por derecho de nacimiento. Comenzó la profanación, lenta pero inexorable. Al principio, la gente se atrevió a arar la tierra junto a la orilla, en el lugar donde los ancianos prohibían incluso pisar. La tierra resultó ser obediente y la primera cosecha superó todas las expectativas. Los espíritus guardaron silencio. Traían cosas nuevas de la ciudad al pueblo. Bidones de plástico de colores vivos, sacos con productos químicos para los campos, pilas baratas para linternas. Pero estas cosas se rompían rápidamente y las tiraban. La basura se acumulaba y no encontraban mejor lugar para esconderla que la morada abandonada. Y embriagados por la impunidad, se decidieron por la última y fatal profanación. No fue un acto individual, fue una decisión silenciosa y colectiva. Llegaron a la conclusión de que el espejo negro era el lugar ideal para deshacerse de todo lo superfluo, de todo lo extraño que les había traído la nueva era. Bolsas de plástico rotas, latas oxidadas, restos tóxicos de fertilizantes y pilas podridas. Todo esto se enviaba a los arroyos limpios que alimentaban la morada. Al final, todo esto acababa en el propio espejo negro, depositándose en su fondo. No era un simple vertido de basura,
Era una ofensa lanzada al ojo inquieto de los espíritus. Era un golpe que atravesaba el corazón mismo de la fuerza durmiente. Era una traición consumada, en el mismo momento en que el mundo había mantenido el tratado durante 100 años. Este quedó reducido a la nada. El agua del lago pareció estremecerse, no por el viento, sino por algo más profundo, más aterrador. Se estremeció como un ser vivo, afectado por un dolor insoportable y punzante. Toda su inmensa profundidad se agitó. Al principio, un silencio completo y antinatural se apoderó de la tierra. Las aves nocturnas callaron, el viento dejó de soplar. Parecía que todo el mundo se había quedado paralizado a la espera, escuchando con horror algo. Y de repente, desde lo más profundo del lago, se oyó el rugido del abismo. No era un sonido que se pudiera captar con los oídos. Era una vibración aturdidora que provenía de debajo de la tierra. No llegaba a los oídos, sino que atravesaba el pecho, los huesos, los dientes. La tierra bajo los pies tembló, pero no como suele hacerlo en un terremoto. Retumbó profundamente, visceralmente, como una enorme bestia despertada por un golpe repentino. El rugido provenía del corazón mismo del espejo negro. Se elevaba desde las profundidades donde nunca llegaban los rayos del sol. No era un estruendo explosivo, era un suspiro profundo y poderoso, un suspiro de furia acumulada. Era un símbolo de venganza. Los jóvenes que habían traído la basura se quedaron paralizados. No entendían lo que había sucedido. El miedo se apoderó de ellos, pero aún no era consciente, sino más bien instintivo. Sin embargo, los ancianos que vivían lejos del lago, al comprenderlo todo, se arrodillaron en sus casas. El acuerdo se había roto, el mundo se sumió en el caos, y los espíritus guardianes del agua despertaron para comenzar su silencioso pero omnipresente juicio. Este rugido solo sirvió como advertencia, un siniestro presagio de guerra, pero el castigo aún no había llegado. Esperaba ansiosa su momento, hasta que el estruendo se apagara y un silencio absoluto y sin vida se apoderara de la tierra. Cuando el rugido del abismo se apagó, se produjo el espeluznante silencio del que habían advertido los ancianos. Era un silencio omnipresente que presagiaba la destrucción total, y de la grieta en el espejo negro, del corazón mismo de la morada de los espíritus, surgió la venganza encarnada. Los habitantes de estos lugares llamaban a esta sustancia el aliento del abismo. Era invisible y tenía una densidad anormalmente alta. Sin elevarse en el aire ni reaccionar al viento, fluía por la tierra como un torrente denso y frío, sometiéndose por completo a la voluntad de los guardianes. La nube silenciosa se movía hacia su objetivo, llenando las llanuras, los valles y los cauces de los arroyos para garantizar la limpieza total de la zona maldita. La nube no era visible al ojo humano, pero su densidad se podía sentir. Había aparecido con un único objetivo: absorber la vida misma. Era el juicio, y los espíritus no querían que su ejecución fuera acompañada de pánico o gritos. El castigo debía ser silencioso y abarcar a todos. Por esta razón, antes de devorar a los seres vivos, la furia encarnada actuaba sobre la conciencia, provocando una sensación de sueño dulce e irresistible. Los que dormían en sus casas no se despertaban. Los que estaban despiertos experimentaban un cansancio instantáneo e irresistible que paralizaba su mente. Cayeron sin fuerzas, sin tiempo para sentir la asfixia, darse cuenta de la amenaza o pedir ayuda. Los envolvió esa dulzura engañosa, ese sueño del que no había despertar. En los brazos del sueño quedaron padres con sus hijos en brazos, mujeres junto a los fogones ardientes. En sus rostros no había señales de lucha, solo la huella de una paz repentina impuesta por una fuerza mortal. Los primeros rayos de sol, al iluminar la zona maldita, revelaron ante la vista una imagen aterradora, una inmovilidad total e insoportable.
En un radio de muchos kilómetros, toda la vida había dejado de existir. Más de 1.700 personas, ganado, aves, incluso insectos, todos habían muerto. A su alrededor solo quedaban los cuerpos, congelados en el momento de su último aliento. En los cuerpos quedaron huellas de espíritus como señal inequívoca de que lo que había ocurrido no fue una casualidad, sino una venganza. En el aire, incluso muchas horas después, flotaba un olor persistente, seco y metálico a pólvora. Y en la piel de los fallecidos, en los lugares donde habían entrado en contacto con la nube silenciosa, aparecieron llagas rojas, similares a marcas. Estas úlceras servían como prueba de un castigo sobrenatural, que debía declarar al mundo entero que lo sucedido no había sido una catástrofe tecnogénica, sino un acto de los guardianes. Cuando la noticia de la tragedia se dio a conocer al mundo exterior, la conmoción dio paso al pánico y la precipitación. Más de 1.700 muertos, esparcidos por valles infinitos, creaban una amenaza real de propagación de la epidemia y desestabilización social. Las autoridades, que ya habían comenzado a construir una versión falsa de lo sucedido, se impusieron una condición: la destrucción rápida y completa de todos los rastros. Rescatistas y voluntarios de diferentes países acudieron en masa a la zona proscrita. Trabajaron en condiciones caóticas, con equipo limitado, sin tiempo ni posibilidad de realizar exámenes médicos. Todos los que no daban señales de vida, que no tenían pulso y tenían la piel pálida, eran considerados sin duda alguna como fallecidos. En esta prisa, provocada por el miedo y la necesidad apremiante, se tomó una decisión difícil e inhumana. Los cuerpos se recogían en camiones y se enviaban rápidamente a enormes fosas comunes, excavadas a toda prisa. No había tiempo para rituales ni despedidas, solo la orden de limpiar el terreno lo antes posible. Fue precisamente este caos, esta prisa criminal, lo que le dio una oportunidad a Ngozi. Despertó con un empujón brusco y violento que la sacó de su dulce nada envolvente. Lo primero que sintió fue un frío absoluto procedente de los cuerpos que la rodeaban y una fuerte presión desde arriba. Estaba tumbada sobre un montón de cadáveres. Su cuerpo se estremeció instintivamente. En sus fosas nasales había un fuerte olor a pólvora, que ahora le parecía el olor de la muerte misma, y en su garganta había un espasmo seco. Sus ojos se abrieron en la oscuridad total. El aliento del abismo ya se había ido, pero la oscuridad era tan densa que no pudo determinar su ubicación de inmediato. Solo una tenue luz que se filtraba por un lado le indicó que estaba en movimiento. Sintió bajo sus pies un suelo firme y húmedo. Un horror que le helaba la mente la invadió cuando comprendió completamente lo que estaba pasando. La llevaban a una fosa. Estaba viva. Había despertado sobre un montón de cadáveres. Su cuerpo no le obedecía, pero el instinto de supervivencia resultó más fuerte que el sueño de los espíritus. Solo pudo emitir un suave y gutural jadeo. Ese sonido, apenas audible entre el ruido del motor, llamó la atención de uno de los conductores del camión, que se volvió por un instante. Vio las llagas rojas en su piel, sus ojos desorbitados, y se sintió invadido por un horror que ningún cadáver podría haberle provocado. Sacaron a Ngozi. No estaba muerta, pero su salvación se convirtió en una maldición. Se encontró en un mundo que para ella había sido completamente destruido. Recobró el conocimiento en un campamento de tiendas de campaña, pero no se podía decir que se hubiera salvado. Su esposo y sus 4 hijos, a quienes buscaba con una obstinación enloquecida, no despertaron. Sus cuerpos, devorados por la furia encarnada, fueron encontrados juntos. Su familia, su apoyo y el sentido de su vida había sido destruida. A su alrededor había otros que habían sobrevivido milagrosamente, pero su dolor compartido no podía llenar su vacío personal y absoluto. Ngozi, rescatada del camión,
no se convirtió en un símbolo de milagro, sino en la encarnación viva de una tragedia total. Sin embargo, su destino no fue la parte más terrible de las consecuencias. La tragedia se convirtió en una segunda ola de muerte. En los días que siguieron al juicio, muchos de los que sobrevivieron y quedaron con vida no pudieron soportar la soledad y el dolor que les había sobrevenido. Los hombres que habían perdido a todos sus hijos, las mujeres que habían quedado sin maridos, eligieron seguir el camino de sus seres queridos. Se suicidaban, prefiriendo volver a ese dulce sueño del que por algún error el destino los había despertado. Pero la pregunta más aterradora, cuya sombra se cernía para siempre sobre la zona proscrita, era la de la prisa y el desorden. ¿Cuántas personas despertaron ya bajo una capa de tierra fría? ¿Cuántas de ellas, al sentir el frío y el peso de otros cuerpos, se dieron cuenta de la terrible verdad en los últimos momentos de su existencia? Esta pregunta se convirtió en una acusación eterna contra la velocidad inhumana con la que el mundo intentó borrar las huellas del juicio de los espíritus. La voluntad de los guardianes no abandonó su morada, permaneció aquí como una fuerza activa e indomable, cuyo poder se arraigaba en el mismo corazón de la fuerza durmiente. Los espíritus no completaron su venganza, solo hicieron una pausa para reunir una nueva furia aún más mortífera. El fuego profundo es el principal instrumento de los espíritus, utilizado para recargar el lago de forma continua y cíclica. El poder durmiente, que es una fuente constante e inagotable de furia encarnada, no cesó en su labor. Después de que la nube silenciosa fuera liberada y se dispersara por los valles, el fuego profundo continuó actuando con la misma fuerza. Comenzó a empujar la nueva venganza encarnada hacia las profundidades del agua, aumentando lenta pero inexorablemente la concentración de la sustancia mortal. El espejo negro, en la imaginación de los espíritus, era un recipiente consciente y obediente de su voluntad. El agua de Níos, aparentemente oscura e inmóvil, no era simplemente un depósito de gas. Se estaba convirtiendo en una voluntad de venganza cada vez más concentrada. La naturaleza de este juicio se definió como cíclica e implacable. El lago comenzó inmediatamente a acumular la pesada sustancia en sus frías capas inferiores. Cada día traía consigo un aumento de la amenaza oculta. Esto significaba que la repetición del juicio no solo era posible, sino inevitable. Su llegada podía producirse en cualquier momento, de forma repentina, tan pronto como el equilibrio de la venganza encarnada superara el umbral crítico. Al llegar a la zona maldita, las fuerzas externas vieron miles de cadáveres y oyeron hablar del olor a pólvora y las úlceras rojas. Pero su mentalidad lógica y científica no podía creer en la existencia de los espíritus, el tratado o la voluntad viva del lago. Solo buscaban una causa clara y material que pudiera medirse cuantitativamente, registrarse en documentos y, lo más importante, declararse vencida. Inmediatamente inventaron su mentira. Las autoridades declararon que se había producido una emisión única e irrepetible. La llamaron anomalía geológica, fenómeno natural, independiente de la influencia humana. Repitieron insistentemente que el incidente había sido excepcional y que no se repetiría en el futuro. Esta táctica era necesaria para evitar el pánico y mantener el control sobre la región. El mayor temor se apoderó de las autoridades cuando sus instrumentos revelaron la terrible verdad. El fuego profundo no se había extinguido. Todos sus métodos científicos, su tecnología y su poder resultaron inútiles ante una fuerza indomable que era imposible medir y detener. Reconocer su impotencia significaba admitir ante el mundo que el juicio de los espíritus solo había comenzado y no había terminado, lo que habría supuesto el colapso inmediato de todo su sistema y el pánico generalizado. Su única forma de salvación era la desinformación total.
ocultar el hecho de la amenaza constante y mortal para no firmar su propia sentencia de muerte. La versión oficial, aprobada por las autoridades y presentada al mundo, fue reconocida como definitiva e incuestionable. Una catástrofe geológica aislada, una erupción repentina que, según se afirmaba, había agotado su fuerza. Prometieron un control total sobre el lago y la supresión técnica de su actividad, tratando así de cerrar el tema del juicio de los espíritus de una vez por todas. Pero para aquellos que sobrevivieron y vieron las llagas rojas en los cuerpos y sintieron el olor a pólvora, el concepto de incidente agotado era ajeno. Su experiencia, templada en el fuego de la tragedia personal, decía otra cosa. Los espíritus no habían desaparecido. La voluntad negra del lago no había saciado su sed. Solo se había retirado para volver más tarde y establecer nuevas leyes inquebrantables. El lago Nyos se transformó de una morada común en un ojo que todo lo ve, que observa sin descanso la zona maldita. Los espíritus, escondidos en sus profundidades, vigilan atentamente, exigiendo el cumplimiento estricto de la principal ley no escrita, la paz absoluta. Ninguna intrusión, ninguna violación de la integridad de la tierra y el agua. Sin embargo, aprendidos por la experiencia de la traición, los espíritus no confiaban en la memoria humana. Mantenían sobre las personas una amenaza que superaba en terror incluso a la repentina nube silenciosa. La voluntad de los guardianes no solo utilizaba el fuego profundo para reponer constantemente las reservas de agua, sino que también explotaba la debilidad de la propia barrera que protegía su morada. Las autoridades ocultaban en secreto la verdadera amenaza. La presa de piedra que durante siglos había retenido el espejo negro se encontraba en un estado inestable. Su posible ruptura amenazaba con un catastrófico vertido de una enorme cantidad de agua en los valles. Esta amenaza se convirtió en un doble castigo. En caso de violar la ley de la paz, los espíritus no solo desatarían la venganza encarnada desde las profundidades, sino que también enviarían sobre las cabezas de los vivos la propia morada, piedras, agua y todos los tesoros que alberga. La ruptura de la presa se convirtió en la prueba física y definitiva de su ley, un arma que privaba a todos de cualquier posibilidad de salvación. Los sobrevivientes no creyeron en las garantías oficiales. Las palabras vacías de estabilidad y desgasificación no les inspiraban confianza. Consideraban que los intentos de controlar el lago eran solo una empresa ingenua e inútil que, por el contrario, solo agravaría la ira de los guardianes. Su única respuesta al peligro fue la huida. Nadie se atrevió a regresar. Era imposible pasar por los campos para ver las siluetas congeladas de los vecinos fallecidos. No podían respirar ese aire maldito. Abandonaron para siempre esa tierra, llevándose consigo no solo el dolor, sino también un miedo tangible que les calaba hasta los huesos. El lago Nyos quedó para siempre como un lugar aislado del mundo de los vivos, un territorio donde la realidad mística superó la comprensión humana. Los espíritus no perdonaron. Establecieron su ley, que está protegida por la fuerza indomable que se esconde en sus profundidades. Los que sobrevivieron viven en un miedo eterno y gélido. Entienden que los espíritus los observan y que en cualquier momento, si se rompe la paz, el castigo será terrible. Porque los espíritus esperan, y solo su silencio total y gélido separa al mundo de los vivos del silencio absorbente que una vez vino de la nada.